Génesis 15:13. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es tuya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero note aquí cómo la Biblia no hace hincapié en qué tierra serán esclavos. Será en una tierra extranjera, claro está, pero no dice seréis esclavos del faraón o seréis esclavos en Egipto, solo dice seréis esclavos y oprimidos 400 años. Y ahora veremos en realidad cuánto tiempo, según la historia, en Egipto y la Biblia, cuánto tiempo estuvieron esclavizados los israelitas, y no fueron 400 años, ya que el tiempo se cuenta desde que José muere, ya que Israel estuvo en Egipto 430 años, según Éxodo 12:40, pero esos 430 años en realidad fueron esclavos alrededor de 144 años. Y ahora vamos a calcularlo. Quiero invitarte a que leas la Biblia al menos hasta Jeremías, porque hay mucha información y una secuencia de números, de tiempos, que si no has leído estos libros de la Biblia, en ciertos puntos de la historia te puedes perder. Y resolver en 10 minutos 5 libros de la Biblia me llevaría horas. Te hago un resumen y tú tienes que poner de tu parte también en ir a leer la palabra de Dios, relacionarlo con la historia para poder entender, pero igual lo explicaré con palos y rayitas para que te llegue este mensaje y lo puedas captar de la mejor manera posible. Comenzamos. Al estudiar los eventos bíblicos, en especial los proféticos, es vital considerar todas las escrituras relacionadas con el periodo de tiempo en el que se dieron dichos eventos. Al seguir este método de estudio, Dios lo compensará con entendimiento. Esto es cierto para cuando se analizan eventos proféticos como el de Génesis 15:13 al 16. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es tuya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Ya que todos sabemos que en la historia hubo un grupo de personas que sufrió 400 años de esclavitud perpetua. En Génesis 15:13 al 16 nos habla de una profecía que se cumplirá en un futuro, al igual que la profecía de la venida del Mesías. Es dicha también en Génesis 3:15. La Biblia, como todos sabéis, es un libro atemporal y profético. Es como una especie de oráculo que Dios te va contando los acontecimientos que pasarán en el futuro, ya sea cercano o próximo. Ahora, el número de años real que los israelitas fueron esclavos en Egipto puede determinarse al contar los años desde que José murió, porque quien ha leído la historia de José sabe que vivió en armonía con el faraón. De hecho, el faraón le tenía en alta estima a él y a su familia, pero al morir José y la descendencia de esta época, vino otro faraón. He hablado de esto en vídeos anteriores. En la historia de Moisés hablé de ello. Es cuando esta nueva descendencia no sabe nada de las cosas buenas que hizo José, como prepararse para los 7 años de sequía y los 7 años de abundancia que le predijo al faraón. Pero cuando esta descendencia muere y el faraón es cambiado por otro y hay nuevas generaciones, es allí donde empezamos a contar la esclavitud que tuvo el pueblo de Israel, y no tiene nada que ver con los 400 años que dijo Dios a Abraham, ya que la Biblia es un libro que no es viejo, es un libro atemporal, profético, que se relaciona a sí mismo con la historia de la actualidad del día de hoy y lo que pasará en el futuro. Los descendientes de Abraham
y este periodo de esclavitud comienza en Éxodo 1, 8 al 14. Este sería el punto más importante para poder determinar cuánto duró la esclavitud de Israel, ya que Éxodo 12:40, señala que el tiempo total que vivieron los israelitas estuvieron viviendo en Egipto fue 430 años. Abraham tiene 75 años. Génesis 12:4. Abraham tiene 100 años y nace Isaac. Génesis 21:5. Isaac tiene 60 años y nace Jacob. Génesis 25:26. Jacob tiene 130 años cuando va a Egipto. Génesis 47:9. José tiene 30 años cuando le interpreta en sueño a Faraón acerca de los 7 años de abundancia. Génesis 41, 46 al 47. Se registra que Jacob tenía 130 años cuando llega a Egipto. En el segundo año de hambruna, José entonces tenía 30 años, más 7 años de abundancia que vivieron, más 2 años de hambruna recorridos de los 7 años de escasez, es igual a 39 años. Tenía cuando su padre llega a Egipto. Esto muestra que Jacob tenía 91 años cuando nació José. Génesis 47:9. El siguiente es un resumen del tiempo que pasó desde Abraham, que salió de Aram a la tierra prometida hasta que Jacob llegó a Egipto. Vamos a calcular 25 más 60 más 130 es igual a 215. Abraham tenía 75 años cuando dejó Aram y 100 años cuando nació Isaac. Porque empezamos a sumar 25 años porque tenía 100 años cuando nació Isaac y justo hace 25 años había dejado Aram. Isaac tenía 60 años cuando nació Jacob. 60 le sumamos los 25 años. Cuando nació Isaac, Jacob fue a Egipto 130 años. Esta suma de años muestra el tiempo comprendido entre el inicio de los 430 años y la llegada de Jacob a Egipto, total 215 años. Entonces, José muere cuando tenía 110 años, lo podéis ver en Génesis 50:22. 110 menos 39 son los que tenía José en el segundo año de hambruna de los 7 años de escasez. 110 años que vivió menos 39 es igual a 71 años en los cuales Israel vivió pacíficamente en armonía en Egipto mientras José estaba vivo ayudándole al faraón a reinar. Tomó 215 años para que Israel llegara a Egipto. 215 años es la suma total que Abraham tuvo a Isaac, más 71 años de paz entre el pueblo de Israel y egipcio. Es igual a 286 años hasta la muerte de José. Se toman los 430 años originales y se le restan estos 286. Dentro de los 286 tenemos los 71 años de paz entre Egipto y los israelíes y los 215 años desde que Abraham salió de Aram hace 25 años y tuvo a Isaac con 100 años, más los 60 de Isaac, más los 130 de Jacob es igual a 215 años, más los 71 años que reinó José junto al faraón de paz, son 286 años que han pasado hasta que José muere. Entonces, cuando Josué muere, los egipcios empiezan a ponerles trabajos forzados a los israelitas. Lo dice bien claro en Éxodo 1, 8, 14. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y los pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Cuando llegamos a este punto, José ha muerto ya
y han pasado 286 años para llegar a esta esclavitud, como lo dice entonces Éxodo 12:40, dice que la estadía total de los israelitas fue de 430 años, pero le tenemos que restar los años que no fueron esclavos, que serían 430 menos 286 son 144 años, entonces 430, porque son los años que señala Éxodo 12:40 que vivieron los israelitas en Egipto, menos los años que contamos desde que Abraham salió de Aram, que tenía 75 años, más los de Isaac y Jacob, 215, más los 71 de paz con el faraón, son 286. En total, entonces, si Éxodo 12:40 señala que fueron 430 años que estuvieron en permanencia, menos 286 que no fueron esclavos, es igual a 144 años de posible esclavitud en Egipto, ya que no todos los 430 años vivieron en esclavitud. Es importante recordar los años de paz cuando José estaba vivo, que fueron 71 años de paz, y antes es muy diferente ser trabajador a esclavo, como lo dice Éxodo 1:8-14. Estos 144 años de esclavitud se asume que comenzaron con la muerte de José, ya que en el tiempo de José los israelitas vivían en armonía con los egipcios, no eran esclavos. Ahora bien, ¿por qué 430 años? Porque es el tiempo total que estuvieron desde que Abraham dejó Aram. Después Moisés, con la ayuda de Dios, los sacó de Egipto, pero no estuvieron todos los 430 años en esclavitud. 71 años dentro de los 430 años vivieron pacíficamente, cuando José era la mano derecha del faraón. Y cuando Abraham salió de Aram, no fue esclavo. Dios le revela a Abraham una profecía que se cumplirá en el futuro y lo dice claro: 400 años de esclavitud y opresión, no 144 años, que fue lo que duraron en Egipto esclavos, porque en total ellos vivieron 430 años. La esclavitud duró 400 años. Y los descendientes de Abraham son todos aquellos que fueron oprimidos 400 años en la esclavitud, según Génesis 15:13, y Dios dijo a Abraham: tus descendientes serán esclavos 400 años. Como hemos explicado antes, los israelitas no fueron esclavos 400 años en Egipto, fueron esclavos por el faraón 144 años, porque con José vivieron 71 años en paz. Para ser exactos, ya que estos cuentan desde que Josué muere a los 110 años. De hecho, lo ponemos claramente cuando los egipcios comenzaron a esclavizar a los israelíes. Éxodo 1:13-14. Los egipcios trataron con brutalidad a los israelitas y los redujeron a esclavitud. Si los redujeron a esclavitud es porque antes eran personas que tenían sus negocios, algunos eran trabajadores y de repente esclavos, 144 años, por envidia del faraón, que se estaban multiplicando y eran más que ellos. Toda esta información la podemos encontrar en páginas como National Geographic, libros de historia, pero lo más importante está en la Biblia, fuerte y claro, pero también en jeroglíficos egipcios. Te invito a buscar la línea del tiempo en la historia y luego lo puedes sincronizar con la Biblia. Toda la gloria y la honra es para nuestro Dios, Yahshua HaMashiach, su nombre real, ya que Jesús es una mala traducción del original. Shalom, y que Dios esté contigo y tu familia. Listen, Genesis chapter 11 verse 10 explains the genealogy of Shem. Shem was a black man in Africa. If you repeat this back, Genesis 14 verse 13, Abraham steps on the scene. Being a descendant of Shem, which is a fact, means Abraham too was black. Abraham, born in the city of a black man, called Nimrod, grandson of Ham. Ham had 4 sons. One was named Cain. Here, let me do some explaining. Abraham, Isaac was the Jacob had 12 sons, for real, and these were the children of Israel. According to Genesis chapter 10, these were the
children of Israel. Yes. KRS says that you are the children of Israel, those of you who are the descendants of those who survived the slave trade and those who were even left behind on the continent of Africa. You are the children of Israel.